Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Comienza apenas a amanecer en Bogotá, una ciudad sacudida anoche tarde por el terrorismo. Hubo un ataque con un explosivo en el barrio Santa Fe de Bogotá, en el centro de la ciudad, en donde delincuentes lanzaron un explosivo a un prostíbulo que se llama La Troya, que queda en la calle 23. Un mesero del lugar, un hombre mayor, 72 años, alcanzó a ser rescatado, pero murió después cuando era trasladado al hospital. Una explosión que deja 14 personas heridas, en su mayoría trabajadores del sector. Esa zona de tolerancia que se encontraban en las afueras del establecimiento al momento del ataque, aparentemente ocasionado este acto terrorista a bandas criminales que cobran vacunas, que extorsionan a los comerciantes de esa zona de alto tráfico de delitos sexuales. La otra guerra es la arancelaria con Ecuador. Ya les vamos a contar de lo del centro de Bogotá, pero les contaré también de la decisión del presidente Noboa, que sigue en plan desafiante desde Quito y hoy le responde a Colombia que el sistema eléctrico de Ecuador está en la capacidad de cubrir soberana y autónomamente la demanda diaria de energía. Colombia apagó desde anoche el interruptor y suspendió el envío de energía a Ecuador a partir de las 6 de la tarde. Desde Amazonas, en donde estuvo ayer anoche en un discurso durante la entrega de un radar para el aeropuerto de Leticia, el presidente Petro le reprochó a Noboa el giro de Ecuador. El presidente Petro le recuerda, y es cierto, que Colombia había vendido energía barata a Ecuador en momentos de crisis, cuando Ecuador estaba a punto de un apagón o estaba metido en un apagón muy largo. El presidente Petro habla de una visita que hizo a la casa privada del presidente Noboa, de que tenían aparentemente buena relación, y ahora Noboa, es lo que sugiere el presidente Petro, paga con esta moneda, la de la guerra arancelaria. Pero al tiempo, con los reproches, el presidente Petro está tomando medidas recíprocas para hacer lo mismo, imponer aranceles, dejar de vender energía a Ecuador, aranceles que van a castigar, por supuesto, las empresas, quiere decir los productos ecuatorianos en Colombia, dejarán de ser competitivos y los productos colombianos en Ecuador perderán lo mismo, competitividad, una de esas guerras comerciales tontísima, porque los dos países son los grandes perdedores. El presidente Petro tiene la curiosa teoría de que los narcos colombianos están saliendo desplazados desde Colombia a Ecuador producto de la presión de las fuerzas militares. Pero a Colombia también han llegado muchos capos del narcotráfico ecuatoriano, líderes de organizaciones criminales que se están refugiando en Colombia. Así que la tesis del presidente Petro es de dos caras. El último caso es el de Ben 10, el líder de la banda de los Chones Killers, así se llama, pero están aquí los choneros, todas las alias de los grupos de delincuentes de Ecuador que han venido también desde allí a refugiarse. Así que la tesis del presidente Petro de que están saliendo en desbandada los delincuentes colombianos a Ecuador, producto de la presión militar, no necesariamente es cierta. Bienvenidos a Hablando de Narcotráfico. Ya les voy a contar, además de la decisión histórica del gobierno Petro, que dio marcha atrás a su posición de siempre alrededor de la fumigación con glifosato. Estamos a menos de 2 semanas de la reunión en Washington con el presidente Trump y tal vez allí está la clave para que Colombia anuncie que vuelve a fumigar y a asperjar con glifosato en el departamento del Cauca. Y no por casualidad estuvo en Colombia el director de la DEA. Se reunió con la fiscal Luz Adriana Camargo, con el director de la policía, con el embajador encargado, todos ajustando tuercas antes de la visita del presidente Trump a Washington. Y la aspersión o los radares que anunció anoche el presidente Petro apenas son un símbolo, una manera de poner la nueva relación que quieren construir los jefes del gobierno colombiano ante las presiones de los Estados Unidos. Les voy a hablar en segundos de la grave advertencia que está entregando esta mañana la Contraloría General al gobierno Petro sobre el otro chicharrón. ¿Qué es la salud? Está en jaque la sostenibilidad del sistema de salud. La deuda, y esta es la queja de la Contraloría, es que la deuda pasó de 12 a 16 billones de pesos en solo 9 meses del año pasado. Una asfixia financiera de la red pública que creció en 42% en los últimos meses. Mientras el sistema de salud se desangra en sus finanzas, crece el rechazo a la propuesta del presidente Petro de liquidar la EPS, después del concepto del Consejo de Estado que permite el uso de los recursos de la capitación, la plata que se gira por cada afiliado,
para cubrir deudas anteriores. La amenaza del presidente Petro es que va a acabar con las EPS y esta mañana hay toda clase de llamados. Está en juego la salud de millones de colombianos, pidiéndole al presidente Petro que no dé ese paso. Se lo piden los enfermos graves, los de las enfermedades huérfanas, los de las enfermedades catastróficas, cuya vida depende de la decisión del gobierno y que están particularmente alerta por la decisión de acabar o de liquidar las EPS, que fue lo que dijo esta semana que está terminando el presidente Petro. En este convulsionado sistema de salud, pacientes y usuarios del sistema todos, pero también clínicas, gremios, exministros, advierten que una liquidación acabaría la transición, agravaría la crisis sanitaria y pondría en riesgo la atención de millones de personas hoy en Colombia. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. En segundo les contaré también del inesperado elogio que hace esta madrugada de regreso a Washington el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que termina diciendo que Delcy Rodríguez es una líder firme. El presidente Trump sugiriendo que se quedó, que está colaborando con los Estados Unidos, y es cierto, en las últimas horas la Asamblea de Diputados aprobó el nuevo plan de hidrocarburos diseñado para complacer los nuevos apetitos económicos del presidente Trump en Washington. El gobierno, por otro lado, en Colombia, les contaré, evalúa la extensión de la emergencia económica por otros 60 días, aunque dejaron vencer ya la primera emergencia económica, de la cual se han completado 30 días. Dice el ministro de Hacienda que podría venir o la extensión, que no sé cómo lo harán porque ya se venció, o una nueva emergencia económica producto de lo mismo, de que el gobierno no tiene la plata suficiente para atender las finanzas públicas de este año. A estas alturas, a propósito, la Corte Constitucional estudia hoy viernes la posibilidad de suspender los decretos de esa emergencia económica. Solo que con la recusación, Ricardo, al magistrado Ibáñez, el saliente presidente de la Corte Constitucional, están cambiando los tiempos y las expectativas. Muy posiblemente el gobierno ganó la batalla con la recusación al magistrado Ibáñez y dilató la decisión alrededor de suspender los efectos de esa emergencia económica. Néstor, buenos días. Es altamente probable que la Corte ya no se decante por el camino de la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, sino que se vaya hasta la determinación de fondo. Para eso todavía falta por lo menos un mes, Néstor. Estamos en etapa de pruebas. El magistrado Carlos Camargo tendrá que redactar la ponencia y seguramente en la segunda o tercera semana de febrero habrá una decisión de fondo de la Corte. Pero la oportunidad de la suspensión provisional seguramente ya pasó. No se iría a la Corte por esa suspensión. Si se llega, ya no suspendida, pero si se llega a caer la emergencia económica, se caerían especialmente los decretos, los nuevos impuestos creados a partir de la emergencia económica, que eso en lo que está la Corte Constitucional. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. A propósito, les contaré de la decisión económica del gobierno, abriendo la puerta para que una muy importante parte del ahorro pensional de 20 billones de pesos de los colombianos invertidos en el exterior vengan y terminen en manos del gobierno a través de títulos de tesorería. 6-9 minutos, bienvenidos. Hoy es 23 de enero, hace frío en Bogotá y hay tormenta de nieve, frío intenso en los Estados Unidos, en donde soportan hoy los fríos máximos de los últimos años, temperaturas por encima de los 20 grados bajo cero. Aquí está lo más importante esta mañana en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora, como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Colombia oficialmente suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de la pelea por los aranceles. El presidente Gustavo Petro defendió su decisión lanzando este duro dardo al presidente Daniel Noboa. El presidente Gustavo Petro también anunció la instalación de 7 nuevos radares en el país para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, 2 de ellos ubicados en Ipiales, Nariño, y otro en el departamento de Arauca. Necesitamos un radar de prevención en las alturas del Nudo de las Papas, cerca de la frontera, para que no haya transferencia de aviones con narcóticos. En ese mismo discurso, el presidente Gustavo Petro expuso la teoría de por qué los narcotraficantes colombianos se van para Ecuador. De que cada vez somos más eficaces en la lucha contra los narcotraficantes. Porque si los narcos se van para allá, yo no quiero que se vayan para allá, pero se van para allá, es porque no quieren estar aquí.
Colombia suspendió oficialmente la venta de energía al Ecuador ante la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de aplicar un arancel del 30% a productos colombianos. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Insistir que Colombia ha sido muy generosa con el pueblo ecuatoriano. Aquí está hoy en juego, es la dignidad de un pueblo que no puede dejarse agredir cada vez que otro presidente, otro gobierno, y menos un gobierno vecino y hermano, agreda al pueblo colombiano. El Ministerio de Ambiente y Energía contestó que cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía que necesita el país, aún sin la ayuda de Colombia. Francisco Santos Albité fue ministro de Energía de Ecuador. Pero a partir de septiembre necesitamos, queramos o no, energía adicional. Y con el Perú no tenemos interconexión, la única alternativa es Colombia. Una persona muerta y 3 heridas dejó la explosión de una granada contra un establecimiento nocturno en plena zona de tolerancia en el barrio Santa Fe, en Bogotá. Y esos criminales lanzaron el artefacto frente a 2 locales comerciales, uno de razón social Atonis y el otro de razón social Troya. Allí se encontraban los meseros, estaban los jaladores de rumba, algunos vendedores informales, algunas trabajadoras sexuales y todos ellos resultaron lesionados. Y precisamente el mismo comandante de la policía de Bogotá nos contó todo lo que ocurrió aquí en el barrio Santa Fe. En los hechos que se presentaron aproximadamente a las 9 de la noche, acá en el barrio Santa Fe, en la zona de alto impacto, una motocicleta se desplazaban 2 individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada causando heridas a 14 personas. Posteriormente, una de ellas fallece en el establecimiento médico. 750 con todo compartido y solo era la habitación. 850 me encontré uno por una habitación por una sola noche. Literal era para poder llegar el sábado, dejar las maletas, cambiarme y devolverme el domingo. Además del rechazo de ciudadanos y decenas de afectados por los altos precios en viviendas de renta corta con motivo del concierto de Bad Bunny este fin de semana, en la ciudad de Medellín se sumaron diferentes entidades de control como la Superintendencia de Industria y Comercio, que anunció multas por hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes estén incurriendo en estas prácticas al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo. El alcalde Federico Gutiérrez también rechazó estas prácticas donde las tarifas de arriendo, en especial cerca al Atanasio Girardot, han alcanzado los 100 millones de pesos. Hombre, no se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. Una oportunidad de estas es, claro que los precios seguramente suben, pero no de manera desmesurada como lo están haciendo. No maten la gallinita de los huevos de oro, el turismo es fundamental para la ciudad, no abusen de eso. Al cumplirse los primeros 30 días de la vigencia del decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que se está estudiando la posibilidad de alargar esta medida, es decir, aplicar la opción de prórroga de 60 días más. Según el ministro Ávila, se alarga a 90 días con el fin de generar el recaudo propuesto de 16,3 billones de pesos y así evitar el recorte del presupuesto. Las medidas se conocerán en el momento oportuno. Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla será necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla. La administradora de empresas Nora Mondragón será la nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien asumió el fondo de adaptación. Mondragón viene de ser directora de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior y ahora se convierte en la 6ª directora de la entidad durante el gobierno Petro. La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá. El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a Bernardo Moreno, exdirector del DAPRE durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien deberá pagar 354 millones de pesos de la indemnización por los seguimientos e interceptaciones ilegales a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de las chuzadas del DAS. Un juez de Bogotá negó una tutela con la que el profesor José Ismael Peña pretendía volver al cargo de rectora de la Universidad Nacional
Nacional tras la decisión del Consejo de Estado de anular la designación de Leopoldo Munera. Entre tanto, profesores de esa misma institución rechazaron la posibilidad de que se evalúe la aprobación de una nueva votación para elegir rector, al considerar que esta medida sería ilegal porque el Consejo de Estado dejó en firme la legitimidad de la elección de Peña. Colsubsidio y Nueva EPS ya lograron un acuerdo para garantizar la continuidad en la dispensación de medicamentos luego de la ruptura de negociaciones registrada el mes pasado que provocó la interrupción del servicio y afectaciones a nivel nacional. Félix León es el director de la ADRES. Se llegó a un acuerdo muy rápidamente y en esta semana se detallaron los procesos del acuerdo, se realizó el primer pago de ese acuerdo y el segundo viene con el pago del régimen subsidiado y el contributivo de comienzos de febrero. El plan contempla además el pago de las obligaciones pendientes en 3 cuotas distribuidas entre enero, febrero y marzo de este año, con el fin de asegurar la estabilidad financiera de Colsubsidio y un esquema de pago sostenible para Nueva EPS. La Policía Nacional confirmó que comienza la aspersión de cultivos de coca en Cauca. La operación se extenderá a otros 2 departamentos por cuenta de la alta cantidad de hectáreas sembradas con esta mata. Por primera vez se conocen detalles del plan de Trump para la reconstrucción de Gaza en 3 años. Se centrarán en 3 ciudades, Rafah, Khan Yunis y Ciudad de Gaza. Habrá un puerto y un aeropuerto en el territorio y un corredor turístico con 180 rascacielos para hoteles y propiedades de lujo frente al Mediterráneo. La fuerza laboral será puesta por los gazatíes, quienes vivirán en ciudades de trabajadores. Todo depende de que Hamás entregue las armas. Hoy empieza la segunda jornada de la Liga Betplay. Habrá partidos que prometen emoción. Cali recibirá al Medellín, Chico se enfrentará contra el América, Millonarios jugará contra Junior y el Once Caldas desafiará a Santa Fe. Y la Dimayor aplazó el encuentro entre Atlético Nacional y Jaguares para el 6 de abril.